El archivo que mandé ayer lo tienen todos, ¿no? Lo pudieron ver, lo pudieron leer. Si no lo vieron, no importa, pues lo vamos a ir haciendo ahora. Vamos a arrancar con este primero. Vamos a repasar rápido los conceptos y después nos vamos a repasar esos conceptos con los gráficos del otro archivo que nos van a ayudar un poco más a entender todo. Pero bueno, esto es un poco parecido a lo que vimos la otra vez con la teoría del consumidor y demás. Lo importante acá es que nos llevemos de nuevo los conceptos importantes que vamos a ir viendo y que sepamos después, a través de los gráficos, aplicar todos estos conceptos y definiciones que vamos a ir viendo hoy. No hace falta por ahora volverse loco con la matemática, ni con de dónde salen los gráficos, porque después ya va a haber la parte práctica. Hoy lo importante, de nuevo, es que nos llevemos todos los conceptos como la última vez. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Todos pueden escribir igual por el chat, ¿no? Porque creo que puse la opción de que se les silencie el micrófono y no sé si es que no pueden hablar y no pueden escribir o... No, creo que podemos hablar. Ah, ok, pero me están escuchando, listo. Tenía esa duda de si me estaban escuchando o estaba hablando solo como un loco. Ok. Bueno, largamos entonces. Ahora vamos a empezar a ver los costos de la producción y sobre todo hoy nos vamos a preocupar de dos temas. El primero es la producción en el corto plazo y la producción en el largo plazo. En el corto plazo, vamos a suponer que una de las variables son fijos, en este caso el capital y la tecnología, y después vamos a suponer en el largo plazo que el capital y el trabajo son variables, ¿no? Por una cuestión de temporalidad y de los cambios que puede realizar una empresa en su forma de producir. Para hacer movimientos de capital se necesita un plazo de tiempo mayor. Es un poco a lo que veíamos, ¿se acuerdan? Con el tema del consumidor, que en un primer momento no podía arbitrar de un bien a otro instantáneamente. Habíamos visto, por ejemplo, con el tema de los autos cuando subían a nafta, pero que en el largo plazo sí podía realizar ese cambio. Bueno, acá sucede un poquito lo mismo. En un corto plazo suponemos que el capital es siempre fijo y analizamos cómo afecta la variación del trabajo en ese corto plazo, y después para el largo plazo, ahí sí, ya vamos a dar a las dos variables como independientes y se va a empezar a complicar un poquito la cuenta. Así que bueno, arrancar de nuevo, vamos a mirar ahora todo lo que son las definiciones, la teoría de esta primera parte, y después con el otro archivito que les mandé, ahí vamos a tener unos gráficos, ejemplos, y vamos a tratar de que se entienda mejor aún las definiciones. Bueno, arrancamos. Para que tengo abierto el de los participantes por si alguno llega ahora y no me deja leerlo. Me dejo el chat por acá. ¿Cómo era lo del corto plazo? ¿Cuáles eran los factores que se tenían en cuenta que eran constantes? Y vamos a suponer que es constante el capital, la tecnología lo vamos a terminar suponiendo siempre que es constante, pero vamos a dejar como la variable al trabajo y vamos a dejar fijo al capital. Tranqui, que igual eso fue como una introducción. Así nomás, ahora lo vamos a ir viendo todo. Así que vamos a arrancar. Bueno, acá hablo un poco de las decisiones de producción en empresas, se las leo rápido, todo esto, de nuevo, es a modo introductorio como para que vayamos ingresando a lo que es la función de producción de la empresa. Bueno, dice, la tecnología de producción describe cómo puede transformarse los factores en productos, obtiene un determinado nivel de producción utilizando diferentes combinaciones de factores. Restricciones de costos. Se tienen en cuenta los precios de los factores analizados en sus costos. Elecciones de los factores. Dada su tecnología de producción y los precios de los factores, debe decidir qué cantidad va a utilizar de cada factor para producir su producto.
debe tener en cuenta los precios de los diferentes factores cuando decide la cantidad que va a utilizar de cada factor. Bueno, esto es un poco intuitivo, ¿no? Que la tecnología influye en las cantidades de factores que se usa, que hay una restricción de costo, obviamente, de las empresas, no se puede poner capital de manera ilimitada, ni contratar personal de manera ilimitada, y que bueno, entonces eso lo obliga a elegir dentro de este costo disponible qué tipo de factores elige para realizar esa producción. Hasta acá nada que vaya a entrar y pasear, nada raro, nada que no se entienda. Si alguno no lo entiende, igual dígalo y lo miramos de nuevo, pero esto, de nuevo, es a modo introductorio. Acá ya nos empieza a hablar un poquito de la tecnología, que ya les adelanté un poquito que mucha bola no le vamos a dar, pero hay que entenderla, es un concepto que hay que entenderlo. En el proceso de producción, dice, las empresas convierten los factores de producción en productos. ¡Wow! Son factores de producción todo lo que debe utilizar la empresa en el proceso de producción. Es posible dividir los factores en las grandes categorías de trabajo, materia prima y capital, y cada una de las cuales puede cometer sus divisiones más estrictas. Bueno, esto habla un poco de la calificación de esos factores y de la tecnología, pero acá las grandes categorías que vamos a manejar nosotros es trabajo y capital. Como dice acá, después se puede subdividir todas las categorías que quieras, materias primas, commodity, materias primas industriales, después el trabajo, trabajo calificado, mano de obra no calificada, digamos. Se puede hacer 1.000.000 de divisiones. Siempre tienen que entender que ahora lo que nosotros estamos viendo es una simplificación del mundo real, son modelos que tratan de hacer todo simple y, por ejemplo, el capital lo reduce a capital y el trabajo lo reduce a trabajo. No importa todas las subdivisiones, todas las características que puedan tener los capitales distintos entre sí o los trabajadores distintos entre sí. Acá siempre vamos a buscar una simplificación del mundo real a través de un modelo que nos permita estudiar aquellos conceptos y definiciones que hoy vamos a ver que nos interesan a nosotros incorporar. Así que de nuevo, esto es un poco la introducción a esa simplificación del mundo que vamos a ir viendo en los siguientes modelos. Bueno, acá ya nos dice, la función de producción. La relación entre los factores del proceso de producción y la producción resultante puede describirse por medio de una función de producción que de una función de producción indica el máximo nivel de producción Q que puede obtener una empresa con cada combinación específica de factores. Acá, ¿qué nos va a decir? Que la función de producción técnicamente la va a dejar dependiendo de capital y de trabajo, lo que decíamos antes. Podemos tener trabajo y subdivisión en trabajo, en categorías, en materias primas, en capital y en todo lo que se le ocurra que puede intervenir en la función de producción de la empresa. Pero de nuevo, para simplificar lo que estamos estudiando y la simplificación del modelo sobre el mundo real, solo tomamos que la función de producción se maneja a través del capital y del trabajo. Ay, mira, tenía uno afuera esperando. Ahí está. Hasta acá, nada del otro mundo. Igual si tiene alguna duda, me paran, me preguntan y me dicen y lo vemos si no quedó algo claro, pero de nuevo, estos son todas introducciones a cómo vamos a ir armando el modelo. Función de producción. Permite combinar los factores en diferentes proporciones. Un producto puede obtenerse de muchas formas. Se aplica una tecnología dada determinada. ¿No? Se aplica una tecnología dada determinado estado de los conocimientos sobre los distintos métodos que podrían utilizarse para transformar los factores en producto. A medida que la tecnología es más avanzada y la función de producción varía, una empresa puede tener más producción con un conjunto dado de factores. Describe lo que es técnicamente viable cuando la empresa produce eficientemente. O sea, la función de producción no dice todas esas cantidades que de nuevo, es un concepto teórico, todo aquello que la empresa puede fabricar haciendo distintas combinaciones entre los factores y acá nos agrega una nueva variable que es la tecnología, que nosotros no la vamos a tener en cuenta ahora en los modelos que vamos a ver, pero lo que nos dice es que hay un factor tecnológico que incluso al mejorar ese factor puede ser que manteniendo constante los otros insumos de la producción, el capital y el trabajo, esto haga que tenga un crecimiento más que exponencial, digamos. O sea, el concepto de tecnología es un concepto fuerte, digamos. Pero de nuevo, es algo que nosotros por ahora no vamos a tener en cuenta. Bueno, y acá viene un poquito lo que dijimos a modo de introducción al principio.
la temporalidad para la función de producción. El corto plazo se refiere al periodo de tiempo en el que no es posible alterar las cantidades de uno o más factores de producción. Hay al menos un factor que no puede alterarse, factor fijo. Y como ya adelantamos, el factor fijo en el corto plazo va a ser el capital y el variable va a ser el trabajo. Y después nos dicen, el largo plazo es el tiempo necesario para que todos los factores sean variables. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de esto. Ahora, con el tema de la pandemia, el HFC tenía un edificio muy grande en Parque Lezama, y claro, cuando empezó la pandemia, en un principio no dejaron el edificio. ¿Por qué? Porque, como vimos acá, en el corto plazo es muy difícil hacer alteraciones de capital. Quizás sí en el corto plazo hayan reducido personal, si la gente dejó de ir, por ejemplo, al edificio pueden haber dejado de contratar algún personal de limpieza, algunos menos trabajadores de seguridad, no sé, digo. En el corto plazo, lo primero que se puede ajustar es el trabajo dentro de la función de producción. Ahora después, en el largo plazo, hace un año, el HBC decidió que ese edificio no lo va a usar más. Entonces, en el largo plazo sí pudo variar el capital. ¿Por qué? Y porque hizo estimaciones, sacó la cuenta, dijo, bueno, con el home office y le pagamos a la gente y terminamos ahorrando. Y vamos a tener el mismo nivel de producción con una composición menos de capital. ¿Se entiende? En el corto plazo se aplican las variaciones sobre el trabajo. ¿Por qué? Y porque es lo que se puede ajustar en el corto plazo de un día para el otro. Ahora, el capital ya para ser ajustado y se necesita una temporalidad un poquito más grande. ¿Se entiende? Es un poco como lo que pasaba con el consumidor cuando le subía la nafta. No vendía el auto otro día porque lleva un proceso, pero sí en el largo plazo quizás cambiaba del auto a la bicicleta. ¿Se entiende un poco la idea de por qué en el corto plazo se cambia el trabajo y para cambiar el capital debemos aspirar al largo plazo? Ojo, no quiere decir que en el largo plazo no se cambie el trabajo. Acuérdense que en el largo plazo los dos son variables. En el largo plazo, porque por ejemplo en este ejemplo estamos viendo del HBC, puede ser que además del cambio del edificio y termine de despedir a todo el personal de seguridad, porque ahora todos van a trabajar desde su casa, termine de despedir a la gente que daba de limpieza, también porque la gente va a estar en su casa. Entonces, en el largo plazo se puede ajustar las dos variables, tanto el capital como el trabajo, pero en el corto siempre vamos a suponer que el que se varía es el trabajo y que el capital es fijo. Se entiende la diferencia entre corto y largo plazo, igual tranqui, que como les digo, ahora vamos a ir a unos ejemplos después en el otro archivo, pero hasta acá más o menos se entiende la idea de cómo funciona el corto plazo y el largo plazo. Sí, sí. Sí. Ok, si alguno tiene una duda me frena, o si no quiere hablar me lo pone por el chat. Yo cada tanto, alguien escribió en el chat y yo no lo vi. Listo. No veía el chat. Bueno. ¿Qué sigue? Bueno, la producción con un factor variable. Acá ya estamos en corto plazo. ¿Por qué? Porque suponemos que el factor fijo es el capital y el factor variable va a ser el trabajo. Cuando el capital es fijo, pero el trabajo es variable, la empresa solo puede producir más incrementando su cantidad de trabajo o disminuyéndola, como vimos en el ejemplo de recién del HBC. ¿Cómo aumenta la cantidad de producción Q en caso de que aumente cuando se incrementa la de trabajo L? O se podría hacer la pregunta al revés, ¿cómo cae la cantidad producida cuando disminuye la del trabajo? ¿No? Pensándolo desde el lado del ejemplo que decíamos recién del HBC. Bueno, y acá empiezan dos conceptos claves que se tienen que llevar. Esto es un poco como el otro día cuando veíamos el efecto sustitución y el efecto recta. Bueno, ahora tenemos que aprender a diferenciar bien el producto medio y el producto marginal. Producto medio de trabajo es el nivel de producción por unidad de trabajo. Hasta acá
Sí, el producto medio sería la cantidad que se produjo dividido la cantidad de trabajo. O sea, si son 100, 100 cantidades producidas y 10 trabajadores, el producto medio va a ser 10. El producto marginal del trabajo es el segundo concepto y nos dice que es la producción adicional que se obtiene cuando se utiliza una unidad más de trabajo. Por ejemplo, el ejemplo de recién, si producimos 100 unidades con 10 trabajadores y contratamos uno más, 11 tenemos ahora, pero la producción pasa a 105, esos 5 que se agregaron a la producción total va a ser la producción marginal de ese nuevo trabajador número 11. ¿Se entiende? O sea, no siempre es lineal. Claro, no siempre es lineal y que no sea lineal va a depender del momento en la curva de producción que nos encontremos y a partir de ese punto donde se encuentra el producto medio, la curva del producto medio y la curva del producto marginal. Pero tranqui, de nuevo, esto lo vamos a ver ahora con un gráfico en el próximo que se va a entender bien. Por ahora lo que quiero que entiendas son los dos conceptos, que el producto medio es la cantidad total producida dividido en los trabajadores, o sea, fíjense que el producto medio cuando teníamos las 100 cantidades producidas y los 10 trabajadores, va a ser distinto a cuando agregamos un nuevo trabajador y producíamos 105 trabajadores, 105 cantidades producidas con 11 trabajadores. Ahí ya el producto medio va a ser distinto porque no nos va a dar 10 como nos daba antes, ¿se entiende? El producto medio, cada vez que agregamos un nuevo trabajador, si no es lineal, como dijimos recién, siempre va a ir cambiando. Pero de nuevo, tranquilo. Ahora lo que quiero que entienda es qué es cada cosa. Producto medio, cantidad producida dividida la cantidad de trabajadores. Producto marginal del trabajador va a ser cuánto varían las cantidades con la inclusión de un nuevo trabajador. Bueno, acá ya nos va a hablar de las pendientes de la curva del producto. Perdón, profe, ¿puede Sí. repetir el producto marginal de trabajo? El producto marginal del trabajo es cuánto van a variar las cantidades producidas. En el ejemplo que dimos recién era 5, porque con la incorporación del trabajador número 11, la producción pasaba de 100 a 105. Acá lo presenta como la derivada, ¿no?, de la función de producción según el trabajo, que es la única, el único factor variable, porque estamos acá hablando de corto plazo. Pero tranqui, estos son los conceptos: producto medio, cantidad total dividido los trabajadores, y producto marginal es la variación de la producción total con incorporación de un nuevo trabajador. Ok, pues ya. Me está diciendo, this meeting will end in 10 minutes. ¿Cómo hay que hacer para cuando se cierre la...? Después cuando se acabe, nos volvemos a conectar al mismo link. Ok, yo vuelvo a iniciar la... Exactamente. Listo. Bueno, sepan que en 10 minutos, menos 10, se va a cortar. Bueno, ahora nos dice, ahora nos empieza a hablar, la pendiente de la curva de producto. Tranqui, igual acá, porque quizás ahora parezca un trabalengua, pero cuando vayamos a la parte gráfica lo vamos a entender un poquito mejor. Bueno, cuando se incrementa el trabajo, aumenta las cantidades producidas hasta que alcanza un máximo. A partir de entonces disminuye. Claro, pues acá ya está hablando mirando el gráfico. No, le iba a decir si querían que pasemos al otro directamente. A ver, déjame ver qué sigue en este. Porque no quiero que se confunda. Bueno, acá ya la con Douglas. Bueno,
Vamos a ir por acá. Acá tengo una consulta para que me preguntan ahora. Yo esto lo vi. Sí, puedes usar apuntes de ese libro, pero acordate siempre de estar atento al tema de la anotación. A veces cuando sacamos de otro lado la teoría, tenemos, viste, esa mezcla de anotación a veces que nos termina confundiendo. Si a vos no te confunde, si ves que la anotación es parecida, la podés cambiar, sí, obvio, lo podés utilizar. Si ves que la temática es la misma, sí, sí, no hay problema con eso. Pero, listo. Bueno. Esta parte, no, si la vemos así, sin el gráfico, no la van a entender. Así que vamos a continuar un poquito y después vamos a volver acá cuando pasemos al otro archivo. Ahí tengo a alguien para aceptar. Bueno, pasemos ahora al largo plazo. Cuando la producción tiene dos factores variables. Bueno, análisis de largo plazo. Tanto el trabajo como el capital son variables. La empresa puede producir de diversas formas, combinando distintas cantidades de trabajo y capital. ¿Cómo puede elegir una empresa entre distintas combinaciones de trabajo y capital que generan la misma producción? Bueno, y acá nos introduce función de producción COP-DAX. Esta función la van a terminar viendo después en toda la carrera, porque la vuelven a usar en micro 2, en macro 2, y depende con quién cursen dinero, también algunos lo dan en dinero. Pero nada, no se vuelvan locos, es una simplificación también de la vida real. A es la tecnología, L es el trabajo, K el capital, y solo que agrega acá dos parámetros que son alfa y beta, que ahora vamos a ver bien qué significan, en el corto y en el largo plazo. Bueno, tenemos la función contable, que dijimos, son las cantidades que se producen según la tecnología A, el trabajo L y el capital K, ambos con sus parámetros correspondientes que son alfa y beta. Y acá nos dice el significado de los parámetros alfa y beta. En el corto plazo, al menos uno de los factores de producción es fijo, nos dice: alfa es el incremento porcentual en la producción que resulta de un incremento de 1% en el trabajo cuando se mantienen constantes las cantidades de los otros insumos. Y beta es el incremento porcentual en la producción que resulta de un incremento del 1% en el capital cuando se mantienen constantes las cantidades de otros insumos. O sea que alfa y beta en el corto plazo serían como las productividades marginales del capital y el trabajo, ¿no? Porque es el incremento porcentual en la producción que resulta de un incremento del 1% en el trabajo cuando se mantiene constante la cantidad de los otros insumos. Por definición serían las productividades marginales de ambos, esos parámetros en el corto plazo. Ahora vemos qué significan los parámetros en el largo plazo. En el largo plazo, donde todos los factores de producción son variables, vemos cómo responde el producto a los cambios en la escala de la empresa. Si la empresa incrementa la cantidad de todos los insumos en la misma proporción, vemos qué ocurre con el producto. O sea, acá alfa y beta nos van a dar otro tipo de información en el largo plazo. Ya no nos van a dar las productividades marginales del capital y del trabajo, sino que nos van a decir cómo va a responder a crecimientos proporcionales esa función de producción, cómo van a ser los rendimientos a partir del aumento en las variables de producción. Y las tres clasificaciones que vamos a sacar de la relación de los parámetros van a ser rendimientos crecientes, decrecientes y constantes. Y nos dice que si alfa y beta son mayores a 1, se obtienen rendimientos crecientes de escala. El producto aumenta en una proporción mayor que cada uno de los insumos. Por ejemplo, si duplicamos todos los insumos, se obtiene una producción que supera el doble. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos un capital y un trabajo, ambos igual a 10, que me dan una producción total Q de 100, si alfa y beta son mayores a 1, lo que quiere decir que los rendimientos son crecientes de escala,
Si nosotros duplicamos esos insumos, o sea, si decimos que el capital y el trabajo ahora son iguales a 20, las cantidades producidas van a ser mayores a 200. ¿Se entiende por qué? Porque superan al doble de las cantidades anteriores. Por eso son rendimientos crecientes a escala. Duplicar. Me mareé con el ejemplo, ¿lo podrías repetir? Sí. Nosotros tenemos capital y trabajo igual a 10, supongamos, ¿no? K y L igual a 10. Y eso nos da un Q igual a 100 en nuestra función de producción, ¿no? Hasta ahí, bien. Entonces ahora suponemos que aumentamos los insumos de producción a 20. O sea, ahora tenemos trabajo igual 20, capital igual 20. Lo lógico, o si duplicamos esos trabajos, si duplicamos esos factores de producción y suponemos que serían constantes los rendimientos, tendríamos que tener unas cantidades iguales a 200. Pero como alfa y beta sumados son mayor a 1 y sabemos que entonces la función de producción tiene rendimientos crecientes de escala, podemos asegurar que ese nuevo Q que surge de trabajo igual 20 y capital igual 20 va a ser mayor que 200, o sea, va a ser mayor que las cantidades, que el doble de las cantidades producidas antes. Duplicamos los factores de producción, pero más que se duplica las cantidades producidas. ¿Por qué? Porque tiene rendimientos crecientes de escala. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la suma del alfa y el beta son mayores a 1. Ahora sí, gracias. Y igual se va a entender más ahora cuando veamos los otros, porque ahora nos dice, si la suma de alfa y beta, ahí entre alfa y beta falta una sumatoria, si alfa y beta son menores a 1, se obtienen rendimientos decrecientes de escala. El producto aumenta en una proporción menor que cada uno de los insumos. Por ejemplo, duplicando todos los insumos, la producción es menor que el doble. El ejemplo sería al revés ahora. Cuando tengamos factor y trabajo, capital y trabajo igual a 10 y los aumentemos a capital y trabajo igual a 20, como tenemos rendimientos decrecientes de escala, la nueva cantidad producida Q va a ser menor a 200. ¿Se entiende? Y como está, como digamos, alfa y beta están condicionando directamente al trabajo y al capital, eh, los valores que tienen, si son menores a 1, van a ser que, Claro, a o sea, través de la sumatoria de los valores podés saber cómo se va a comportar la función de producción en el largo plazo. ¿Se entiende? Cuando se varíen por igual proporción ambos factores. Y en el último, ¿qué nos dice? Que si alfa y beta son iguales a 1, son rendimientos constantes a escala. ¿Qué quiere decir? Que el producto aumenta en la misma producción que los insumos. Entonces, si yo tengo capital y trabajo, vamos volviendo todo. No me acuerdo cuántos éramos, pero bueno, no importa.
acá. La próxima voy a poner que acepten a todos, porque si no me voy a volver loco. Consulta, ¿ustedes ya cursaron alguna vez presencial o a todos les tocó modo pandémico? A mí, por mi caso, me tocó todo virtual. Todo virtual, ¿no? Hasta ahora sí. Qué bajón. No sé, igual cuando la facultad te queda lejos no es un bajón, qué sé yo. Depende del caso particular de cada uno, pero... Te terminé acostumbrando. Sí, te terminás acostumbrando, pero me parece que hay un montón de cosas que se pierden en el medio. Quizás está bueno un sistema mixto. Por ejemplo, ustedes tienen micro lunes y jueves. Si te dicen, mira, los jueves lo hacemos en remoto desde casa cada uno, y me parece que es golazo. Arrancar el lunes en casa, de última ir el jueves, bueno, eso puede ser, pero bueno, no sé qué va a pasar sinceramente a futuro, porque la verdad que no está tan mal tampoco este sistema, incluso para los profesores y eso, pero bueno. Bueno, creo que ya estamos, ¿no? 41 hay, creo que antes más o menos era lo mismo. Ay, les pido perdón, pero estoy medio resfriado. Ahí está. No, sí, la época. Sí, pero yo no Como puedo más. todos, sí. Me levanté ayer que dije, chao, COVID, internenme, pero no, después me calmé un poco y dije, tomé frío toda la noche. Bueno, vamos de nuevo con el último ejemplo, que es el más clarito de todos, que nos dice que cuando alfa y beta, los parámetros del capital y el trabajo en la función de producción Cobb-Douglas, son iguales a 1, se dice que tienen rendimientos constantes de escala. Y este es el ejemplo más fácil, ¿por qué? Porque acá, cuando tenemos capital y trabajo igual a 10, que nos producen unas cantidades iguales a 100, y los cambiamos a capital y trabajo iguales a 20, como son rendimientos constantes de escala, esas nuevas cantidades van a ser iguales a 200. Técnicamente sería eso, la información que nos da la sumatoria del alfa y el beta. ¿Cómo se van a comportar las cantidades producidas ante cambios similares proporcionales en ambos factores de producción? Acá, para hacerlo sencillo y para poderlo ver más fácil numéricamente, hablamos de duplicar la producción, ¿no? Para que sea más fácil de entender el ejemplo. Pero lo que hay que saber acá del alfa y el beta es solamente esto. ¿Cómo se puede clasificar los rendimientos los rendimientos de escala de la función de producción a partir del valor de sus parámetros, de la producción Cobb-Douglas? No quiero decir que cualquier función de producción que agarre y justo tenga un alfa y un beta y lo sume y esto tiene rendimiento. No. Esto aplica para la producción Cobb-Douglas, que es la que vamos a ir viendo acá en micro 1 y creo que después la van a ver siempre, micro 2, macro 2. Estoy leyendo. Ahí me estaban contestando en el chat, todo virtual, o sea, todos ustedes hicieron siempre todo virtual. Claro, pues yo les iba a hacer un chiste, que digo, no lo van a entender, si nunca fueron a la facultad. Les iba a decir, no pongo que todos puedan entrar de una a la sala del Zoom, porque tengo miedo que se me metan los de izquierda a repartir folletos. Eso es algo que pasa siempre en la facultad, pero claro, como ustedes no cursaron nunca, ¿qué van a entender si nunca se les metieron a repartir folletos, interrumpir la clase, nada? Así que bueno. Bueno, ¿hasta acá alguna duda sobre esto, los parámetros alfa y beta de la función Cobb-Douglas? Si quiere los volvemos a ver rápidamente, si alguno lo entendió, no hay problema. Los repasamos. Quiero ver qué sigue, nada más. Ok. ¿Podemos repasarlo, Sí. profe? Dale.
Esto viene de acá arriba. ¿Dónde está la Cobb Douglas? Acá. Una consulta, profe. Sí. Sí, ¿qué serían exactamente alfa y beta? O sea, que van a continuar el trabajo. ¿Qué? No, son dos parámetros. Sería un valor, por lo general, cuando se presenta la Cobb Douglas, alfa y beta están elevados. O sea, el trabajo está elevado a la alfa y eso muchas veces lo presenta así. Y el K está elevado a la beta. A y beta vendrían a ser un número entre 0 y 1 que nos dice... Acordémonos siempre que esto es una simplificación del mundo total, no es que vos vas a la fábrica de Coca-Cola y le decís, che, ¿me das tu función de producción Cobb Douglas? Y los tipos tienen eso armado. No, esto es todo teoría, ¿no? No. Pero el alfa y el beta son parámetros que están entre 0 y 1, Sí. que nos van a decir cuánto pondera el capital o el trabajo en esa función de producción. Y a partir de esos ambos valores, del alfa y el beta, Sí. vamos a poder determinar cómo se comporta la producción total ante aumentos iguales en los insumos. ¿Cómo es eso? De la siguiente manera. Todo se va a resumir en que alfa y beta sean sumados mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Eso nos va a hablar de cómo la función de producción se va a comportar. Acá en los ejemplos lo vemos si multiplicamos los insumos. ¿De qué manera? Alfa más beta mayores a 1 nos dicen rendimientos crecientes a escala. O sea, esto grabémoslo mentalmente porque es intuitivo. Cuando alfa y beta son mayores a 1, listo, son crecientes, ya lo sabemos. Cuando son menores a 1 son decrecientes y cuando son iguales a 1 son constantes. Ahora, ¿qué quiere decir eso? En el ejemplo que dimos nosotros, dijimos, nosotros tenemos una función de producción que tiene trabajo igual a 10 y capital igual a 10, y como resultado tenemos un Q igual a 100. Eso en un momento cero, suponemos. Ahora, a partir de que suponemos que en el futuro duplicamos los insumos, o sea, tenemos 20 de trabajo y 20 de capital, o sea, el doble que teníamos en el momento inicial, queremos saber qué va a pasar entonces con las cantidades producidas Q, que antes eran 100. Bueno, y eso lo podemos saber a partir de los parámetros alfa y beta. ¿Cómo? Si alfa y beta son mayores a 1, sabemos que los rendimientos van a ser 300 de escala. O sea que esa producción Q del futuro, duplicando los factores productivos, el resultado Q que vamos a tener va a ser más que el doble, o sea, va a ser más que duplicado el 100. Por eso podemos asegurar que la producción va a ser mayor que 200. ¿Por qué? Porque como alfa y beta son mayores a 1, sabemos que esa función tiene rendimientos crecientes de escala. Ahora, si el alfa sumado al beta de esa función fuera menores a 1, nosotros diríamos que esa función tiene rendimientos decrecientes de escala. Entonces podemos asegurar que duplicando esos factores en el futuro, las cantidades producidas van a ser menores que 200. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen rendimientos decrecientes. Y ahora, cuando el alfa y el beta son iguales a 1, decimos que tienen rendimientos constantes. Entonces podemos asegurar que en el futuro, duplicando los valores, los valores de las variables, vamos a duplicar las cantidades producidas. ¿Se entendió ahí un poquito más? Sí, sí. Bueno, ahora pasamos a las isocuantas. Que las isocuantas van a ser iguales, teóricamente, a las curvas de indiferencia. Nos dice, isocuanta. Muestra todas las combinaciones posibles de factores que generan un igual nivel de producción. ¿Qué es un mapa isocuantas? O sea, varias isocuantas. Combinación de varias isocuantas en un único gráfico es otra forma de describir una función de producción. Cada isocuanta corresponde a un nivel de producción diferente y el nivel de producción aumenta a medida que nos desplazamos en sentido ascendente y hacia la derecha. O sea, teóricamente va a ser igual a la curva de indiferencia. Solo que acá va a estar hablando de combinación de factores y no de bienes que consume el consumidor, sino que vamos a hablar de el productor, cómo combina los factores de producción, capital y trabajo, y en esa curva isocuanta nos vamos a encontrar en todas las combinaciones de producción y trabajo a los cuales el productor
consigue una determinada cantidad de producción. ¿Se entiende? Sería como el mismo, lo que el consumidor buscaba, el mismo nivel de utilidad, y acá el productor va a buscar un mismo nivel de producción en toda la isocuanta a distintas combinaciones de los factores capital y trabajo. A ver qué sigue acá. De nuevo, esto igual ahora después. La idea era combinar los dos archivos, pero bueno, la verdad no llegué, pero cuando pasemos ahora al otro, a los gráficos, se va a entender un poquito más de manera gráfica. Bueno, acá nos habla de la sustitución de los factores, esto que hablábamos antes, de capital y trabajo, que el productor puede definir, como si hace algo más intensivo en capital, algo más intensivo en trabajo. ¿Qué significa algo más intensivo? Que lo que predomine sea ese factor productivo. ¿Se entiende? Hoy, por ejemplo, una fábrica automotriz es intensiva en capital, digamos, tiene más máquinas trabajando que personas quizás, y por decir, no sé, algún tipo de fábrica de confección de ropa más o menos rústica, antigua, será más intensiva en mano de obra. Porque digo alguna antigua, y porque, por ejemplo, la fábrica de Zara ya está hecha toda por capital, digamos, intensiva en capital. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo pasa por máquinas en vez de personas. Entonces, esa es la sustitución de los factores. ¿Cómo puede decidir el productor realizar ese objetivo de producción? ¿Con qué combinación de factores? Y la pendiente de la isocuanta nos va a decir cómo puede intercambiarse la cantidad de un factor por la cantidad del otro sin alterar el nivel de cantidades producidas. Sin el signo negativo, la pendiente se denomina relación marginal de sustitución técnica. Este es otro de los conceptos que nos vamos a llevar, tranqui, igual que ahora lo vamos a desarrollar más, pero es importante. Y que nos va a decir la cantidad que puede reducirse el capital cuando se utiliza una unidad más de L, de tal manera que la producción permanezca constante. Está aquí igual, porque ahora lo estamos viendo solo teóricamente, en los gráficos los vamos a ver mejor. Pero bueno, esta relación marginal de sustitución técnica, que nos va a decir cuánto puedo cambiar de un factor productivo por el otro, acá nos habla de cambiar capital por trabajo. ¿Por qué? Porque capital va a estar en el eje Y y trabajo está por lo general en el eje X, entonces siempre se hace esa relación de capital por trabajo de la RMST. Nos dice, la RMST es decreciente, disminuye a medida que se desplaza en sentido descendente a lo largo de una isocuanta. Implica que las isocuantas son convexas o como las curvas de diferencia. Acá nos habla un poco de teoría matemática de los gráficos, nos dice que las curvas de isocuantas tienen el mismo comportamiento de las indiferencias, o sea, las mismas formas que son convexas a los ejes. La RMST decreciente indica que la productividad de cualquier factor es limitada. La producción necesita una combinación equilibrada de ambos factores. Es como la curva, claro, acá lo que nos dice es que las curvas isocuantas tienen la misma forma de las curvas de indiferencia, salvo en algunos casos especiales que vamos a ir viendo ahora, pero que nos dice, ¿se acuerdan que lo que nos dice acá es que no podemos consumir todo de capital ni todo de trabajo? Quizá en algunos casos especiales sí, en algunos tipos de producción sí, pero lo que nos dice es que tiene una forma convexa a la de la curva de indiferencia porque necesita una combinación de ambos factores. Bueno, esto es la RMST, es la pendiente de la curva isocuanta, ya lo dijo arriba. La pendiente de la curva isocuanta es la relación marginal de sustitución técnica de RMST entre los dos factores y depende de los productos marginales relativos a los dos factores de producción. Aquí que esto ahora lo vamos a ver con fórmula en el otro. Estoy leyendo un poco a la pasada para ya ir llegando al otro, que es el que tiene los gráficos, y lo van a entender un poquito más. Bueno, acá nos habla de esos dos casos especiales. Cuando los factores son perfectamente sustituibles, la RMST es constante. En todos los puntos de una isocuanta es posible obtener el mismo nivel de Q con K, con L o con una combinación de los dos. Ver, acá ya no tiene
ya no tiene esa condición de que necesite una combinación de ambos factores. Acá dice, cuando los factores son perfectamente sustituibles, vos podés producir todo con K, o todo con L, o con una combinación de los dos. Antes nos decía, acá, nos decía que siempre necesitaba una combinación de ambos factores. Bueno, ahora ya sabemos que en un caso especial donde los factores sean perfectamente sustituibles, voy a poder realizar la producción completamente con uno solo de los factores. Esta es una definición teórica de un caso donde los factores de producción son perfectamente sustituibles. Un caso especial, digamos. Puede ser una pregunta teórica del parcial, pero de nuevo, por ejemplo, le van a pedir que grafiquen algo así que no se vuelvan locos con eso. Después nos dice, la función de producción de proporciones fijas es imposible sustituir un factor por otro. Cada nivel de Q requiere una nueva determinada combinación de L y K. No es posible obtener una mayor cantidad producida si no se aumenta el capital y el trabajo en determinadas proporciones. Este me mató. Aquí sigue al rendimiento de escala. Vamos de nuevo. En la función de producción de proporciones fijas es imposible sustituir un factor por otro. Cada nivel de Q requiere una determinada combinación de L y K. No es posible obtener un mayor Q si no se aumenta el K y el L en determinadas proporciones. Ok. Les debo el gráfico de esto. No se me ocurre cómo puede ser el gráfico, pero se los voy a buscar. Este caso especial, la verdad que no lo entiendo ni yo. Así que déjenmelo, que después lo busco bien o lo consulto con Gloria, pues no les quiero explicar cualquier cosa cuando todavía no lo sé. De estos dos casos especiales, quédense este por ahora, el primero, y este déjenmelo que después lo veo bien, porque la verdad que no se entiende bien. Bueno, y vamos a terminar ya y ahora vamos a pasar a los gráficos, a ver si se entiende un poquito más lo que vimos. Nos habla acá de nuevo de los rendimientos de escala. Cuando todos los factores son variables, la empresa va a preguntarse cuál es la mejor manera de aumentar la producción. Esto de nuevo ya sabemos que está con el largo plazo porque ambos factores son variables. Rendimientos de escala. Tasa a la que aumenta Q, las cantidades producidas, cuando aumentan los factores proporcionalmente. Esto es lo mismo que vimos antes. Esto, ¿cómo lo podemos saber de nuevo? Por el alfa y el beta. Los podemos saber antes. Si son mayores a 1, menores a 1, iguales a 1. Pero de nuevo, son las mismas definiciones que vimos antes. Crecientes de escala, la producción se duplica con creces, o sea, más que se duplica cuando se duplican los factores. Constante de escala, la producción se duplica cuando se duplican los factores. Y decreciente de escala, cuando la producción no llega a duplicarse, cuando se duplican todos los factores. Hasta acá esto. Ahora vamos a pasar un poco a los gráficos. ¿Alguno quiere preguntar algo de esto? Igual les digo, el de la RMST y eso se pueden haber entendido mucho, pero la idea es que se entienda ahora con el gráfico. ¿Ustedes ya están viendo esto ahora? ¿Este nuevo archivo? No. No. Ah, lo tengo que cambiar desde acá, ya me parecía. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora se ve. Bueno, ahora vamos a ir a ver algunos gráficos para repasar todo esto que vimos hasta ahora y que se entienda un poco mejor. Vamos a empezar primero con la producción total. Bueno, esto es algo sencillo. Para aumentar la producción a corto plazo, la empresa debe incrementar la cantidad de trabajo que emplea. Esto es en el corto plazo, ¿no? La relación entre la producción y la cantidad de trabajo empleado se describe mediante tres conceptos relacionados: producto total, producto marginal y producto medio. Esta curva de producto total se basa en los datos de la tabla 11 y 1, que ahora lo vamos a ver, es la próxima que ilumina. La curva del producto total indica que a medida que la cantidad de trabajo empleado se modifica, la cantidad de camisas, que es el bien producido en el ejemplo, aumenta. Por ejemplo, los trabajadores pueden producir 10 camisas, como en el punto C,
Los puntos A y F a lo largo de la curva corresponden a los renglones de la tabla 11.1. La curva de producto total separa las producciones alcanzables de las que no lo son. Los puntos que están debajo de la curva de producto total son ineficientes. O sea, ¿qué nos dice? Esta es la curva de producción. Todas estas cantidades en estas combinaciones de factores son inalcanzables por fuera de la curva. Y todo esto es alcanzable, pero es ineficiente. ¿Por qué? Y porque producen más cantidades. Los máximos que se puede producir con esa combinación de factores va a ser esta curva. Pero ya ven que esa curva, a medida que aumentamos la cantidad de trabajo, cada vez va agregando menos. Ya nos va haciendo la idea de que el producto marginal de cada nuevo trabajador va a ser menor. Pero bueno, ven que en el corto plazo la función, el capital es constante y lo que varía es el trabajo. Bueno, acá está la tabla de la que hablaba antes, la del ejemplo, que ahí nos muestra las cantidades producidas, la producción total, el producto marginal de cada nuevo trabajador. Ven como cada nuevo trabajador cada vez va teniendo un producto marginal menor, y el producto medio alcanza un punto máximo y después también empieza a decrecer. Dice, el producto total es la cantidad total producida. El producto marginal es el cambio en el producto total como el resultado de aumentar el trabajo en una unidad. Por ejemplo, cuando el trabajo aumenta de 2 a 3 trabajadores, o sea, de C a D, el producto total aumenta de 10 a 13 camisas diarias. El producto marginal de pasar a 2 a 3 trabajadores es de 3 camisas. El producto medio es la producción total dividida entre la cantidad de trabajo empleado. Por ejemplo, el producto medio de 3 trabajadores es 4,33 camisas por trabajador. 13 camisas al día dividida entre 3 trabajadores. Bueno, este es un ejemplo de la aplicación de lo que veíamos al principio, ¿no? Producto marginal, producto medio y la definición de cada uno. Producto marginal nos dice la variación del producto total como resultado de incrementar el empleo en una unidad. O sea, es la derivada de la función de producción según el trabajo. Y el producto medio es la producción total dividida la cantidad de trabajadores. ¿Hasta acá se entiende esto? ¿Ayuda a lo que vimos antes un poco? Entiendo que sería lo rosa. Lo que está No, marcado. lo rosa es para que te guíes de que son los puntos de los que te va a hablar después acá al lado. Están resaltados porque son los del ejemplo que dice acá en el texto de arriba. Pero en realidad, vos fijate que de C a D es la parte, después lo vamos a ver bien, pero en esta parte de la curva es cuando empiezan los productos marginales a ser decrecientes. Por eso está resaltado. Ves que la producción marginal de pasar de 1 a 2 trabajadores es de 6. Ahora ya pasar de 2 a 3, fíjate que empieza a caer el producto marginal. Entonces nos empieza a dar una idea de que en este caso justo está en el medio, pero 2 o 3 trabajadores podría ser el óptimo. ¿Se entiende? Porque el punto medio, o sea, el óptimo, la mayor, depende que la empresa busque como el óptimo, digamos. Porque, por ejemplo, la empresa puede producir, todo va a depender después de los costos, ¿no? Por eso la empresa, lo que le digamos antes, todo va a depender de cómo la empresa perciba los costos y demás, pero una empresa acá podría decir, y yo la verdad que si produce 15 con 4 trabajadores, y quizás en el corto plazo busca reducir. Igual, este es un concepto teórico para que entendamos cómo se suplanta al capital y el trabajo en el corto plazo. Lo que más se busca entender es el concepto de producto medio y producto marginal de cada nuevo trabajador que se va incorporando a la producción. Acá sí. Igual en el gráfico, el punto óptimo, ¿qué sería? Aumentar la producción en el corto plazo.
O sea, mientras más producción tenga, en menos plazo. Ese sería como el punto óptimo. No, acá no busquemos el punto óptimo, porque para mostrarles el punto óptimo necesito, ahora lo vamos a ver en otro gráfico, acá cuando se crucen, ¿ves? La curva del producto medio y el producto marginal. Me quise adelantar un poco y verlo con ese ejemplo, pero iba a ser peor. Así que ahora lo vamos a ver porque vamos a seguir con esto. Ahora buscamos esta relación entre el producto total y el producto marginal. Claro, bueno, no de nada. Bueno, ahora acá tenemos dos gráficos. El primero, el producto total y el producto marginal. Acá tenemos el primero, el producto total y la cantidad de trabajadores. Y en abajo tenemos el producto marginal en el eje Y y los trabajadores. O sea, el primer trabajador tiene un producto marginal de 4, porque su incorporación genera un aumento de 4 camisas en la producción total. En realidad, como antes de él no había ninguno, la producción total es igual a su producción marginal, pero bueno, no importa. El segundo trabajador agrega 6 camisas a la producción total. Por eso tenemos que con 2 trabajadores producimos 10. ¿Por qué? Porque el primero producía 4, el segundo producía 6. ¿Se va entendiendo el concepto de producto marginal de cada nuevo trabajador? Y lo que te decía es esto. Vos fíjate que a partir de la incorporación del tercer trabajador, cada nueva incorporación empieza a agregar menos cantidad de camisas al total de producción, ¿se entiende? O sea, el costo cada vez aumenta más. ¿Por qué? Porque tengo un nuevo trabajador, pero la producción no me aumenta tanto, cada vez aumenta menos con un nuevo trabajador. Entonces, aumentar el trabajo en el corto plazo, manteniendo el capital fijo, y no va a ser mayor productivo. ¿Por qué? Y porque sabemos que la producción marginal empieza a ser cada vez más decreciente a partir de cierto punto. Eso, obvio, siempre va a depender de qué punto se encuentre la empresa, porque vos fíjate, si la empresa se encuentra con un trabajador y tiene incentivo a traer un segundo trabajador. ¿Por qué? Porque la incorporación de ese trabajador le va a aumentar la producción considerablemente. Y quizás en cuestiones de corto plazo, en un momento les sirva expandir la producción porque tienen más demanda, lo que sea, pero el concepto que tenemos que entender es que cada nuevo trabajador que incorpora va a tener una producción marginal menor. Y de nuevo, todo va a depender de qué punto nos encontramos, pero esto es teórico y lo que quiero que entiendan es cómo se relaciona la producción marginal, el producto total y el producto medio. De nuevo, no se vuelvan locos con la parte gráfica, la pendiente y todo eso, que todavía no entra nada de eso. Vamos a leer esta parte, porque mira, acá habla de rendimientos marginales. Las curvas del producto total y del producto marginal son distintas para cada empresa y tipo de bienes. La curva del producto de General Motors son diferentes de la de Pin Power y estas son distintas de la de Camisa Don Carlos. Sin embargo, las formas de la curva de productos son similares, ya que casi todos los procesos de producción proceden de estas dos características. Rendimientos marginales crecientes al principio y rendimientos marginales decrecientes más adelante. Esto que hablábamos de que al principio cada trabajador que se incorpora aumenta la producción de manera mayor, pero hay un momento en el que cada nuevo trabajador que se agrega aumenta la producción de una manera menor. No, ¿cómo puede ser que puede ser que me estén mandando de nuevo de que va a terminar en 10 minutos? Sí. Sí, puede ser. Bueno, ya saben, si se cortan, entramos de nuevo. Bueno, rendimientos marginales crecientes. Los rendimientos marginales crecientes ocurren cuando el producto marginal de un trabajador adicional excede el producto marginal del trabajador anterior. Por ejemplo, cuando agregamos un segundo trabajador, su producto marginal era 6 y el producto marginal del anterior era 4. Entonces podemos decir que en esta parte de la curva de producción estaríamos en la parte de los rendimientos marginales crecientes. Los rendimientos marginales crecientes son resultado de una mayor especialización y de la división del trabajo en el proceso de producción. O sea, cuando
un nuevo trabajador me aumenta esa división del trabajo, me mejora la línea de producción, lo que sea, pero incorporar un nuevo trabajador tiene un rendimiento marginal creciente, se dice. Y después, rendimientos marginales decrecientes, casi todos los procesos de producción experimentan rendimientos marginales crecientes al principio, pero tarde o temprano todos alcanzan el punto de los rendimientos marginales decrecientes. Los rendimientos marginales decrecientes ocurren cuando el producto marginal del trabajador adicional es menor que el producto marginal del trabajador anterior. Lo que estábamos mirando un poco en esta parte, ¿no? Cada nuevo trabajador que incorporo a la línea de producción me aumenta en cantidades cada vez menores las cantidades finales producidas. Bueno, acá dice la curva de producto total de costo de producción, siempre tienen formas similares. Al comienzo siempre existen rendimientos marginales crecientes, pero luego surgen los rendimientos marginales decrecientes. Esa es la ley de rendimientos marginales decrecientes de Malthus. Bueno, hasta acá estos dos conceptos nuevos, rendimientos marginales crecientes y rendimientos marginales decrecientes, que van a tener que ver con el rendimiento marginal o la producción marginal de cada nuevo trabajador. Cuando la producción marginal de cada nuevo trabajador es mayor que la del anterior, como en este caso, decimos que estamos en la parte de rendimientos marginales crecientes. Y lo que nos dice es que siempre hay un momento en el que esos rendimientos marginales de cada nuevo trabajador que se suma a la producción comienza a ser decreciente. ¿Ok? Es una definición teórica de cómo se comportan los rendimientos, las producciones marginales de los nuevos trabajadores. Y cómo en esta curva siempre vamos a tener en un principio rendimientos marginales crecientes y en un momento rendimientos marginales decrecientes. Ahora después vamos a ver cómo podemos identificar ese punto que nos va a dividir los rendimientos. ¿Hasta acá se entiende más o menos la idea? Sí, como es de corto plazo, ahí estás tomando como factor fijo y Al constante capital. al capital. Claro. Sí. Pero el capital, por ejemplo, también tiene un límite así de decir que empieza a ser decreciente en un determinado punto. Y no es ilimitado el capital. Ahora después vamos a ver cuando en el largo plazo las dos sean variables, digamos. Pero, y sí, va a tener un límite, porque... Pero por eso tiene sentido, porque si lo pensás vos vas incrementando los trabajadores y llega un punto en el que tenés 100 trabajadores, pero tenés 50 máquinas para sí, trabajar, por entonces no te rinde. Bueno, uno de los gráficos habla, bueno, vieron que antes hablábamos de la sustitución perfecta entre factores de producción que uno podía producir con todo totalmente de capital o todo totalmente de trabajo. Bueno, después hay otro tipo de casos especiales, que no es necesario que lo aprendan, pero que era de factores de producción complementarios, cuando el capital no puede separarse del trabajo en una unidad. Necesitas tanto una como otra, y cuál da como ejemplo, por ejemplo, el martillo y el carpintero. Bueno, puedes tener 2 martillos y 3 carpinteros, o 3 carpinteros y 8 martillos. ¿Se entiende? Siempre tenés que tener la misma cantidad de martillos que de carpintero. ¿Se entiende? Siempre va a depender del tipo de relación que tenga el capital y el trabajo en ese tipo de producción de la que estemos hablando. Por eso acá nos decía al principio, las curvas de producto total y de producto de marginal son distintas para cada empresa y tipo de bienes, porque ya la función de producción va a ser distinta para cada tipo de capital o tipo de bienes. Esto que hablábamos antes, de si una empresa es intensivo en capital o si una empresa es intensivo en trabajadores, digamos. Pero bueno, eso de nuevo tiene que ver con las características que tenga cada empresa y su función de producción, pero como dijimos, nosotros acá lo que estudiamos son simplificaciones del mundo, ¿no? Y lo que buscamos son incorporar conceptos. Por eso a veces yo como siempre les digo, no nos volvamos locos queriendo quizás buscar un ejemplo del mundo real que aplique
perfectamente a lo que vemos, porque a veces eso termina confundiéndonos más, ¿viste? Esto, sí, es una relación teórica y acá en el corto plazo siempre vamos a estar hablando de que el capital va a ser fijo y lo que movemos es la cantidad de trabajadores. Por eso tiene lógica en un momento que si vos tenés 2 máquinas, contratás, tenés 2 trabajadores y contratás 100 más y tenés 2 máquinas. Por más que se turnen, no da el día para que trabajen todos y los dividen en turnos. ¿Se entiende? La producción marginal del trabajador 100 y va a ser mucho más baja que la del tercero. ¿Se entiende? Un poco la noción que tenemos que entender es esa, la de la producción marginal de cada nuevo trabajador en el corto plazo y, y de que depende en qué punto nos encontremos de la curva de producción. Al principio vamos a tener rendimientos marginales crecientes por cada nuevo trabajador y después rendimientos marginales decrecientes. Hasta acá, ¿algo? ¿Alguna duda sobre esto? Si no, vamos al que sigue. Tenemos 3 minutos hasta que se corte. Uy, se fue. Acá. Bueno. Sorry, pero cada vez que pasa una filmina tengo que acomodar el chat. Y Parece los mucho más participantes. piola este Power que el PDF, ¿no? Que el anterior, que sí, es que el anterior me lo había pasado de y no lo pude convertir en PowerPoint. Me quedó en PDF, por eso lo tuve que mostrar en una ventana de internet, porque no lo quise convertir, de hecho, para editarlo, quería cambiar algunas cosas y mi idea era mezclar los 2 archivos, ¿entendés? Que me quede con los gráficos, así nos podíamos apoyar un poquito los gráficos y no quedaban los 2 archivos separados, pero te digo, anoche me volví loco tratando de hacerlo y encima que estoy medio resfriado y todo, dije, bueno, lo hacemos así y que sea lo que Dios quiera, pero sí, no lo pude mezclar. Estaría bueno, después si lo puedo hacer, lo mando. Pero bueno, nos va a quedar 2 minutos hasta que se corte. Bueno, y acá nos habla de ley de los rendimientos decrecientes. ¿No? En los rendimientos marginales decrecientes se debe a que si más trabajadores utilizan el mismo capital, esto que hablábamos recién, y el mismo espacio físico, los cuales suponemos constantes, entonces son cada vez menos productivos que los trabajadores adicionales. Son cada vez menos productivas las cosas que los nuevos trabajadores pueden hacer. Ejemplo, el tercer trabajador no logra aumentar la producción como lo hizo la incorporación del segundo trabajador. Está hablando del ejemplo que veíamos arriba. Entonces decimos que el tercer trabajador tiene rendimiento marginal menor que el segundo, pero que mayores que el cuarto. ¿Se entiende? Siempre la ley se aplica en el corto plazo. Esto es importante. Acuérdense de que estamos hablando del corto plazo y esta ley de los rendimientos marginales crecientes en un principio y decrecientes siempre va a ser el corto plazo. ¿Por qué? Porque ahí consideramos que es fijo el capital. En el largo plazo el capital va a ser variable. Es clave que exista un factor variable y que el factor fijo de producción permanezca constante. Más trabajadores aumentarán la producción, pero en cantidades cada vez más pequeñas. Los rendimientos marginales empiezan a decrecer. Este fenómeno es tan agudo que se ha dado en llamar ley, la ley de los rendimientos crecientes. A medida que una empresa utiliza más de un factor de producción variable con una cantidad de factor fijo, el productor marginal del insumo variable disminuye a la larga. Bueno, se va a cortar ahora y volvemos a entrar. Mientras tanto, piensen si tienen alguna pregunta de lo que vimos hasta acá. Y ahora ya vamos a pasar a la parte del producto medio y el producto marginal. Dice menos de un minuto, así que ya se tiene que cortar. Mientras tanto, ¿alguno tiene una duda, algo?
Comparto. Ocho. Quiero ver qué nos queda. ¡Epa! Sí. Bueno, vamos por acá. A ver. Ok, bueno. Seguimos. Ahora sí se siguen agregando los aceptos. Bueno. Ahora vamos a hablar de la curva de producto medio. Espera que estoy aceptando. Y ahí tenemos el gráfico después, la curva de producto medio y la curva del producto marginal, que no es otra que la que teníamos arriba. Esta. Es esta curva representada junto a la curva del producto medio. Y la curva del producto medio la podemos sacar de acá. Producto medio. Para cada uno de los puntos. Entonces, graficada. Producto medio marginal y el producto medio nos dice, ven que esto que hablábamos antes, producto medio máximo. Era en el punto C. De esta punta. Producto medio máximo. ¿Por qué era como producto medio máximo este? Cuando el producto medio es 5 en el anterior. Eso ni yo lo sé, ¿no? Claro, ¿no? ¿Cálculo del producto medio? Digo, del producto marginal. El producto marginal sale de acá. De este. De esto que habíamos visto de cada nuevo trabajador. Todo igual sale de acá. Es producto marginal y producto medio. Es representar estos puntos según la cantidad de trabajadores y después unirlos y formar la curva, que es lo que se hace acá y es lo que se hace acá con el producto medio. Y después, a partir de esos gráficos, encuentra la intersección de las dos curvas, el punto medio máximo, que es 4,33. Acá hay un punto medio igual a 5, pero no entiendo por qué me lo da ahí. Acá en el 2, salvo que se entienda mal. Ah, porque esto parece que está movido, ya entiendo. Pasa que acá en este cuadro no se entiende, ¿eh? El 4 es este, está bien. 6, 10, perfecto. Está bien. Toma el punto medio máximo, la intersección de las dos curvas. A ver, la figura 11.3 ilustra el producto medio de trabajo de camisas Don Carlos, así como la relación entre el producto medio y el producto marginal. Los puntos D a F, los que están sobre las curvas del producto medio, sobre la curva del producto medio, corresponden a los mismos renglones de la tabla 11.1, lo que dijimos antes. El producto medio aumenta de 1 a 2 trabajadores, su valor máximo es el punto C. Ajá.
de 1 a 2 trabajadores. Pero después disminuye cuando se contratan todavía más trabajadores. Ah, ok, yo me estaba confundiendo con el producto marginal. Está bien, el punto medio más alto es este, 4.33. Es dentro de la curva del producto medio, porque la curva del producto medio es esta. Yo estaba mirando la marginal, ya me parecía. Pero después disminuye cuando se contrata todavía más trabajadores. Obsérvese también que el producto medio alcanza su punto máximo cuando es igual al producto marginal. El producto medio, esto que decíamos, el producto medio alcanza su máximo cuando se cruza con la curva del producto marginal. Es decir, la curva del producto marginal cruza la curva del producto medio en el punto máximo de esta curva. Para niveles de empleo en los que el producto marginal excede el producto medio está aumentando. Claro, acá que nos dice que a partir de este punto donde se cruzan las dos curvas, tenemos en la parte anterior, como vimos arriba, los rendimientos marginales crecientes de esa parte de la curva. O sea, de la curva del producto marginal, a partir del cruce de las dos curvas podemos definir que en la parte anterior al punto los productos marginales son crecientes, eso que habíamos dicho, cada nuevo trabajador que se agrega aumenta más aún la producción que el anterior, pero a partir de este nuevo punto y hacia la derecha, cada nuevo trabajador que ingresa tiene rendimientos decrecientes. O sea, cada vez agrega menos variación a la producción total. O sea que ahora sabemos que cuando en la curva del producto marginal y del producto medio hay una intersección entre ambas curvas, ese punto va a ser el producto medio máximo. Y además de obtener el producto medio máximo, a partir de ese punto vamos a poder decir que hacia el eje de abscisas, o sea, en la parte izquierda de ese punto, acercándonos al eje Y, vamos a tener la parte en la que el producto marginal es creciente. Y si se dan cuenta, es la parte donde la curva del producto marginal está por arriba de la curva del producto medio. Y en la parte derecha, hacia el aumento de la cantidad de trabajadores, vamos a tener la parte decreciente, la parte decreciente marginal de los nuevos trabajadores. O sea, cada nuevo trabajador que se va incorporando va a tener un rendimiento decreciente, o sea, va a agregar cada vez menos cantidades a la función de producción que el trabajador que fue agregado antes. Dice, la figura muestra el producto medio del trabajo y la conexión entre el producto medio y el producto marginal. Con un trabajador por día, el producto marginal es mayor que el producto medio, así que el producto medio está aumentando. Con 2 trabajadores por día, el producto marginal es igual al producto medio, así que este se encuentra en su punto máximo. Con más de 2 trabajadores por día, el producto marginal es menor que el producto medio, así que el producto medio está disminuyendo. O sea, lo que decíamos recién. De 0 a 2 es la parte de las productividades marginales crecientes, y desde el punto medio máximo, que son 2 trabajadores hacia la derecha, o sea, aumentando la cantidad de trabajadores, es la parte de los rendimientos decrecientes por cada nuevo trabajador. ¿Se entiende un poco la intersección de las curvas, qué nos dice y qué podemos encontrar a izquierda y a derecha? De nuevo, no se vuelvan locos con el gráfico, sino traten de entender. Acá los gráficos salieron, como vimos, de la tablita esta de arriba, y lo que es importante que ustedes sepan leer es el cruce entre ambas curvas y qué podemos decir hacia la izquierda de ese cruce y hacia la derecha de ese cruce según la posición de las curvas y de esta definición de rendimientos crecientes y decrecientes que vimos antes. ¿Alguna duda con esto? ¿Quiere que lo veamos de nuevo? Acá está más grande. La curva del producto medio, ¿qué significaría entonces ahí en el gráfico? O sea, ¿qué quiere decir? La curva del producto medio es la producción, el producto medio es la cantidad producida dividida la cantidad de trabajadores. O sea, según la cantidad acá, el producto medio el producto total es 4 y el producto medio es 4. ¿Por qué? Porque hay un solo trabajador. Acá en el 2, el producto medio es 5. ¿Por qué?
El producto medio es 5 porque las cantidades producidas son 10. Como tengo 2 trabajadores, el producto medio es 5. Eso todo lo sacamos de acá. ¿Ves? El producto medio, acá tenemos 2 trabajadores, producción total 10, producto medio 5. Ahí. Cuando se agrega el tercer trabajador, ya las productividades empiezan a ser decrecientes. Entonces vos fíjate que el producto medio aumentó hasta que se cruzó con la productividad, con la curva de productividades marginales. A partir de ese punto sabemos que todas las productividades marginales van a ser decrecientes. ¿Por qué? Porque ahora la curva de productividades marginales está por debajo de la del producto medio. Eso es lo que nos... Este punto medio máximo que sacamos nos permite dividir según las definiciones que vimos acá. Rendimientos marginales crecientes y rendimientos marginales crecientes. ¿Con respecto a qué? A las cantidades producidas que suma cada nuevo trabajador que se suma a la función de producción. Que como lo vemos acá a través del producto marginal. En la primera parte es creciente, porque el primer trabajador que agregamos suma 4 productos finales y el segundo agrega 6, pero después de este punto, que además es el punto medio máximo, lo supimos después con el gráfico, los rendimientos empiezan a ser decrecientes. Los rendimientos marginales de cada nuevo trabajador que se suma a la producción. ¿Se entiende un poco eso? Como una ley Sí, que profe. cuando la curva de producción marginal choca con la de producto medio, es cuando es un punto máximo. Claro, en el cruce de las dos curvas tenemos el punto máximo. Que yo antes me confundí porque pensé que estaba en el 4.33, por eso no me cerraban los números, pero en realidad era que la tablita esa está un poquito movida. Fíjense que el punto de la producción total, el punto máximo es este, que es donde se cruza en dos el producto marginal y el producto medio. Ahora, la empresa puede producir más, pero en esta parte de la curva ya saben que las productividades son decrecientes, entonces que cada nuevo trabajador que contraten va a agregar menos cantidades finales a la producción, ¿se entiende? Acordémonos que es en el corto plazo, entonces no van a tener incentivo. Quizás después en el largo plazo, si vos modificás el capital, además de los trabajadores, como ya vimos, y bueno, dependiendo de cómo sea la relación del alfa y el beta, vas a crecer esa producción en mayor o menor cantidad. Pero bueno, eso es para el largo plazo. Ahora estamos en el corto plazo. Y lo importante es que se entienda esto. ¿Cuál es la relación que buscamos en el corto plazo? Que es la sustitución del capital por trabajo, y cómo podemos identificar a través del producto medio y del producto marginal de cada trabajador en qué parte está el óptimo de producción para esa empresa. ¿Se entiende cuál es el producto medio máximo que va a poder obtener esa empresa variando los trabajadores? Y bueno, tenemos que saber la definición de rendimientos decrecientes y rendimientos crecientes. Eso es algo que nos tenemos que llevar del corto plazo. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí hay una duda? Sí, pues ya después viene el largo plazo. ¿Alguna duda? Si no, lo vemos de nuevo. Total, quedan 15. ¿Hasta acá alguna duda con eso? Ok. Déjenme ver si... Está bien, quedan 3 filminas. Bueno. Y ahora vamos de nuevo al largo plazo. Bueno, esto ya lo vimos antes y son cuántas. Conjunto de todas las combinaciones de factores que generan un nivel dado de producción. Ya no suponemos fijo alguno de los factores, sino que estos son variables y estudiamos cómo se relaciona el capital y el trabajo en las distintas funciones de producción. Ahora ya estamos a largo plazo, se puede modificar tanto el capital
como el trabajo. Así que acá ya nos olvidamos de producto medio, producto marginal, eso ya sabemos que siempre para el corto plazo y que está relacionado a variaciones del trabajo, porque suponemos que el capital es fijo. Ahora nos vamos al largo plazo, cambiamos el chip, acá ya sabemos que se puede cambiar tanto capital como trabajo. Bueno, curva de indiferencia versus isocuanta, algo ya vimos, pero nos dice que en las curvas de indiferencia los movimientos ascendentes y hacia la derecha corresponden a mayores niveles de satisfacción del consumidor, y en las isocuantas corresponde a mayores niveles de producción, o sea, va a tener el mismo sentido que tenía las isocuantas, que si nos íbamos más arriba teníamos mayores niveles de utilidad, de satisfacción, canasta de consumo, lo que sea para el consumidor. Ahora, cuando nos desplacemos hacia la derecha, lo que vamos a encontrar son mayores niveles de producción del productor con distintas combinaciones de capital y trabajo. Bueno, un punto en una curva isocuanta será de mayor producción que cualquiera que esté por debajo de dicha curva y menor que cualquiera que esté por encima. En la figura 9.7, el punto C genera un mayor nivel de producción que el punto A, pero más bajo el punto D. ¿Cuál es la figura 9.7? Esta. Que nos dice lo mismo que veíamos antes en las curvas del consumidor. Esta curva es de una producción de cantidades de 64. Y en toda esta curva vamos a poder encontrar todas las combinaciones de capital y de trabajo que me permiten producir 64. En esta curva vamos a encontrar todas las combinaciones de capital y trabajo que me permiten producir 32, y en la última curva vamos a encontrar todas las producciones, todas las combinaciones de los factores que me permiten producir 16. Y esto que nos decía antes, el punto A tiene un nivel de producción de 16, que es igual al punto B, pero el punto C ya tiene un nivel de producción mayor, que sabemos que es mayor que 16 porque está por arriba de la curva, pero sabemos que es menor que 32 porque está por debajo de otra curva. Y también podemos asegurar que el punto D tiene un mayor nivel de producción que el punto C, que el punto A y que el punto B, porque está por encima de la curva de 32, o sea, tiene un total de producción mayor a 32. ¿Se entiende el sentido de las curvas isocuantas? Es lo mismo que en la teoría del consumidor, digamos, pero aplicado a la producción. ¿Se entiende lo de los puntos, los niveles de producción y demás? Sí, sí. Ok. Bueno, ahí el título nos dice un isocuante, es el conjunto de todos los pares capital y trabajo que generan un determinado nivel de producción. Así, por ejemplo, cada par de capital y trabajo de la curva Q32 genera 32 unidades de producción. El mapa isocuantas describe las propiedades de un proceso de producción de la misma manera que un mapa de curva de indiferencia describe las preferencias del consumidor. Bueno, un poquito esto que veíamos antes. La cuenta de arriba está mal, ¿no? A ver, déjame ver. Que dice 2KL, sí, está mal. Claro, porque esa no es la función de producción. Sí, la de arriba no le den bola a la cuenta. No sé de dónde sale. Ok. Bueno, relación marginal de sustitución técnica. Lo que necesito acá, de nuevo, es que se lleven la idea de esto, tranquilo, que después esto van a ver en la parte práctica con Gloria. Este ya es la última filmina, así que terminamos esta y los dejo libres. Relación marginal de sustitución técnica. Es la relación en la que puede intercambiarse un factor de producción por otro sin alterar el nivel total de producción. Manteniendo constante el nivel de producción, cuanto menor sea la cantidad que tengamos de un factor, mayor será la cantidad que debamos añadir de otro factor para contrarrestar una reducción unitaria del primer factor. En la figura 9.7, la RMST es el valor absoluto de la pendiente isocuanta en el punto A. Ok. Uy. Claro, de acá salió, pues yo agarré esta función con tablas, que no es la del ejemplo, y nos dice, la fórmula que tenemos que hacer es esta. La producción marginal del trabajo, lo que es igual a la derivada según el trabajo,
y la producción marginal del capital, lo que es igual a la derivada según el capital, la derivada de la función de producción, ¿no? Entonces tenemos que la derivada según el capital de esta función nos va a quedar 2L, y la derivada según el trabajo nos va a quedar 2K. Cuando hacemos la cuenta, simplificamos los dos, nos queda L sobre K, tomamos el punto del ejemplo, yo acá tomé el punto del ejemplo, pero olvídense del ejemplo de la forma de la curva, y nos da 2,4, o sea, nos queda un medio. ¿Qué nos quiere decir un medio? Que por cada cantidad, por cada unidad que nosotros reemplacemos del capital, perdón, por cada unidad que nosotros reemplacemos de trabajo, vamos a tener que, al revés, perdón, no estoy diciendo todo mal. Se necesitan dos, aparte está acá abajo, no sé por qué lo estoy tratando de deducir. Se necesitan 2 unidades más de trabajo, L, para contrarrestar la reducción unitaria de capital. Fíjense que eso tiene sentido, porque cuando cambiamos 3 unidades del capital, nos mantenemos siempre, acuérdense que la RMST nos dice las cantidades que suplantamos del trabajo por el capital cuando nos mantenemos en un mismo nivel de producción, o sea, cuando nos quedamos en un mismo nivel de la curva. Por ejemplo, acá, cuando el capital se reduce 3 unidades, fíjense que tenemos que aumentar 6 del trabajo para mantener el mismo nivel de producción. ¿Lo ven todos esos? A y B tienen el mismo nivel de producción. Los dos producen 16 cantidades. Ahora, la combinación de factores es totalmente distinta. Y ahí nos damos cuenta que la RMST no es lineal. ¿Por qué? Porque si la RMST fuera lineal, nos hubiera dado igual a 1, tendríamos que se suplantan perfectamente. Entonces, sería 4,4, 3,3, perdón, 3,4, 4,3, ¿se entiende? Las variaciones serían distintas. Ahora, como la RMST nos dio un medio, nos quiere decir que hay 2 unidades más de trabajo, L, para contrarrestar la reducción unitaria de capital. Entonces, fíjense que redujimos el capital en 3 unidades, K pasa de 4 a 1, y para mantener el mismo nivel de producción tuvimos que elevar la cantidad de trabajo de 2 a 8, o sea, 6. El doble de lo que se redujo las cantidades de capital. Por eso la RMST entre el capital y el trabajo acaba a ser de un medio. ¿Se entiende? Porque se necesitan 2 unidades más de trabajo para contrarrestar la reducción unitaria de capital. De nuevo, esto fue a modo introductorio como para que ustedes vayan teniendo una idea de qué es la RMST, de qué información nos da, pero la parte matemática, las derivadas y la notación, eso quédense tranquilo que todo lo ven con gloria en la parte práctica. Lo que yo hoy quiero que entiendan es esto, que la relación marginal de sustitución técnica nos va a decir, si yo reduzco el capital, acuérdense que habíamos dicho que casi siempre lo hace con el tema del capital, por una cuestión de que el capital siempre está en el eje Y y el trabajo está en el eje X, pero lo que me preguntaban antes, si yo lo puedo tomar de otro lado. Sí, obvio. Ustedes pueden googlear todo. O sea, si quisieran, deben ir a la clase, buscar los temas en internet y presentarlos. ¿Cuál es el problema ahí? La notación. Siempre el problema es la notación, porque si ustedes buscan algo en internet, probablemente encuentren todo con diferente anotación y después se vuelvan locos. Entonces, a veces de clase, las cosas más importantes que nos vamos a llevar y las clases prácticas y eso, es aprender bien nuestra anotación y tratar de, si vamos a buscar información por otro lado, tener la capacidad de darnos cuenta, porque, por ejemplo, esto de que estamos hablando, de que nosotros vamos a tomar siempre la variación del capital con respecto al trabajo, quizás en otro lado donde buscas lo hace al revés y eso ya te marea, incluso algunos te van a presentar la RMST con el signo menos y otros te dicen no, ya directamente la presentan sin el signo menos porque ya te dicen que es el valor absoluto de la pendiente. Entonces, bueno,
eso básicamente. ¿Pueden sacar las cosas de otro lado? Sí, obvio, pueden ir y buscar en internet todo lo que quieran, pero siempre traten de prestar atención a eso, a la anotación y de no confundirse. Por eso yo en las clases de hoy trato siempre de que ustedes se enfoquen más que nada en los conceptos y que no se dejen llevar mucho por los gráficos, las notaciones ahora, porque eso quizás después en otro lado aparece de otra manera y ya les cambió la ecuación totalmente. Entonces lo importante de hoy es que se lleven bien esos conceptos que vimos, del corto plazo, del largo plazo, de cuál es el fijo, cuál es el variable, de los rendimientos decrecientes, de los rendimientos crecientes, de con el alfa y el beta de la función Cobb-Douglas, cómo podemos obtener el resto, la calificación de esa función en el largo plazo. Entonces aprendan bien los conceptos, la notación después la van a agarrar con la práctica, pero lo importante hoy es que se lleven bien esos conceptos. ¿Alguna duda hasta acá de esto? Va de todo, ¿no? No de esto. Ok, sí, esta ya es la última. Cualquier cosa que quiera preguntar de algo, igual este se los mandé, no sé si lo vieron, se lo mandé por WhatsApp, así que este archivo también ya lo tiene. ¿Alguno quiere hacer alguna consulta sobre algo de todo lo que vimos? Sí, ¿podrías ir al PDF que vimos antes? Tengo una duda con el tema de la ¿El función. primero? Sí, sí. Vale. Página 3 creo que era. ¿Este? ¿Qué página? ¿13? 3, 3. ¿13 o 3? 3, 3. Ah, ok. Sí. Ah, pará. ¿De esto? Entonces no, eso es la fórmula. Era de F, esa, la 4. Esta. Sí. Sí, ¿cómo es? No, esta es la notación simple de la función de producción, que las cantidades son iguales a una función que depende del capital y del trabajo. Esto es solamente a modo teórico. Después, de hecho, por ejemplo, esta es la notación genérica. Vos después, dentro de esta función de producción, tenés, por ejemplo, uno de los ejemplos que vimos después, es la Cobb-Douglas, que Q es igual a por K a la alfa y L a la beta, digamos. Esta es la notación genérica de una función de producción. Ahí tal vez que me faltaba la parte escribir la teoría de eso, tipo, ¿qué significaba? Sí, dale, no hay problema. Pero básicamente es eso, digamos, lo vas a ver siempre en los libros, como está la anotación básica como para decir, bueno, es una función que nos va a dar las cantidades, que en realidad es una función que tiene como variables dependientes al capital y al trabajo, digamos. Pero no tiene ningún secreto ni nada raro, solamente es una definición genérica. Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda de algo? Bueno, entonces los libero. Cualquier cosa, si tienen una pregunta, alguna duda, una consulta, después volviendo a ver todo, la mandan por el grupo. Así que bueno, si no tienen ninguna duda y nada más, los despido, los dejo, son libres y nos vemos el jueves que viene. Dale, Dale, nos vemos. Chau.